Muchas veces que nos ha tocado llorar, escuchar a gente que te dijo que iba a estar contigo hasta el final y luego por un tiempo se fueron. Muchas veces nos ha tocado llorar y tal vez tú alguna vez lloraste por una amistad que se fue, pero en esta hora te digo, amado hermano, pelea la buena batalla. El Eterno tiene el control de todo. Luché como soldado, mi armadura he desgastado. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia El Kairos de Dios, el tiempo de Dios. Padre amado, bendícenos ahora al meditar en el mensaje de tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Se trata, hermanos, de una mujer que tenía 12 años de estar enferma de flujo de sangre. Según Marcos nos dice que esta pobre mujer había acudido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero no había podido ser sana de esa terrible enfermedad. Antes le había ido peor. Podemos imaginarnos lo terrible que era esta enfermedad para esta mujer. Por un lado, el flujo de sangre que tenía desde hace 12 años debió haber debilitado grandemente su cuerpo. Además, que la convertía en una persona inmunda según la ley de Moisés, lo cual debió haberla excluido de la sociedad de su tiempo. Obviamente, Jesús iba de camino a la casa de Jairo y esta mujer no tuvo el valor de solicitarle directamente el favor divino al gran maestro, ya que por su condición de inmunda no se atrevía a acercársele. De hecho, un rabino o maestro de la ley jamás se hubiese acercado a ella. El relato de Marcos nos dice que una gran multitud apretaba al Señor, pero esto no fue un obstáculo, un impedimento para que esta mujer decidiese actuar. Una vez más, Marcos relata con más detalle la manera de pensar de esta angustiada mujer, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Algunos comentaristas bíblicos han visto que este hecho fue una fe imperfecta que mueve un poder perfecto. La fe casi supersticiosa de la mujer creía que tocar el borde del manto de Jesús era más que suficiente para quedar sana de su enfermedad, y le funcionó, mostrándonos a todos que aunque nuestra fe no sea perfectamente, Dios terminaría honrándola. Cuando dice que tocó el borde de su manto, se refiere específicamente a una franja o borla que servía para recordarles constantemente la obligación de obedecer los mandamientos de la ley. Posiblemente nuestros conceptos teológicos no sean profundos, pero muchas veces la mano de Dios se mueve más entre personas sencillas que creen en su poder que en grandes académicos y eruditos que tratan de encontrar una explicación lógica a todo. Aquella mujer creía que con tan solo el toque del borde de su manto era necesario para ser sanada, y así fue tal y como lo menciona Marcos. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sin embargo, Jesús, conociendo todo lo que había acontecido, no quiso que esto quedara en el anonimato. Luego Jesús, conociendo todo lo que había pasado, en el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero irónicamente Pedro, tal y como lo explica Lucas, le replica que es toda la multitud quien lo apretaba. Pero Jesús no se refería a un toque físico, sino al de la fe. Esto nos enseña una lección muy importante. Por un lado, muchos eran los que rodeaban y apretaban a nuestro Señor, pero ninguno de ellos
pudo lograr este gran toque de fe. Muchas veces nos puede pasar lo mismo a nosotros al estar delante de la presencia de Dios y no ser capaces de desatar su poder a favor de nuestras vidas. Pero esta mujer tenía dos cosas: una causa perdida y fe, las cuales la llevó a lograr su gran anhelo, su sanidad. Ante la pregunta de Jesús, la mujer reaccionó de la siguiente manera. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Hermanos, tenemos que entender muchas cosas. Hay una salvación completa de tus problemas, de tus dificultades, de tus enfermedades. Hoy tenemos que aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Una salvación completa de sus problemas, enfermedades, temores, enemigos y de la paga de sus pecados. Por tanto, su salvación fue total, no solamente de su enfermedad, sino de sus pecados. Así la pena de aquella mujer terminó en esa misma hora y la mujer fue salva desde ese momento. Quiera Dios que todos nosotros desarrollemos la fe de esta mujer, que con una gran sencillez y plena convicción llegó a desatar el poder de nuestro Dios maravilloso. En ocasiones nos parecemos a esta mujer, pues nuestro estado de ánimo está por los suelos, y aunque decimos creer en Jesucristo, nos acercamos a Él de una manera tímida, por detrás, donde nadie nos vea, pues tenemos temor de no ser escuchados ni atendidos. Nos da pena que todos vean que si podemos creer, y en algunos salta la pregunta: ¿y si no funciona? ¿Y si no pasa nada? Aunque en el fondo sabemos que Él es misericordioso y que Él sí puede resolver nuestros problemas, que Él sí puede sanar nuestra enfermedad, que Él sí puede quitar nuestro dolor. Por eso es que el acercamiento lleva a un doble mensaje. Por un lado, el sí creo, y por el otro, que no nos vean por si no funciona. Pero el Señor siempre está atento y, conociendo nuestros pensamientos, se dirige de una forma clara y amorosa. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, tu fe te ha bendecido. No cabe duda, hermanos, que de este trozo de la palabra podemos aprender la lección. La fe y el estado de ánimo van de la mano, ya que no podemos decir que sí creemos y estar deprimidos. No podemos decir que sí creemos y tener temor. No podemos decir que sí creemos y tenemos miedo. No podemos decir que sí creemos pero acercarnos a Dios a escondidas. No es un acto presuntuoso, ni mucho menos. Es simplemente que la fe se refleja en el ánimo. Por eso, Padre mío, te damos gracias. Te damos toda la gloria, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Puedes encontrarnos en nuestra página web como kairosdedios.org o en el Facebook como Iglesia Cristiana El Kairos de Dios, Arequipa, Perú. Que Dios te bendiga. Bendiciones, pueblo de Dios. Pero en esta hora te digo, amado hermano, pelea la buena batalla. El Eterno tiene el control de todo. Luché como soldado